Ahí está. Bien. Entonces, les decía que en el caso de la sensibilidad vamos a estudiar el mecanismo inverso, es decir, cuando el sistema nervioso recibe información de la afuera, de todo lo que viene de la periferia. Puede ingresar como un haz de luz a través de lo que sabemos que es la luz, una onda electromagnética, ¿no es cierto?, que ingresa a través del impacto que tiene la onda en la retina, que son los receptores, ¿no?, de la vista, que tenemos los conos y los bastones ahí en la retina. Después puede ingresar información al sistema nervioso a través de la audición, ¿no es cierto? El sonido es una onda mecánica que ingresa por el oído externo, pasa al oído medio, de ahí al oído interno, hasta el receptor del oído interno, ¿no es cierto? Que es, se encuentra ahí en el caracol, ¿no es cierto? Que es el órgano de Corti. El órgano de Corti es el receptor de la onda mecánica del sonido. Y así después del órgano de Corti viaja el sonido, ¿no es cierto? Viaja una onda eléctrica hasta la corteza auditiva. Eso es lo que ustedes van a estudiar en oído y ojo y las vías. Les pido por favor que no sé quién tiene el micrófono prendido, que lo apague porque se acopla. Después puede ingresar el estímulo, por ejemplo, a través de sustancias odoríferas. Son sustancias que tienen olor. Y eso lo hacen esas sustancias porque las sustancias que andan en el ambiente y circulan tienen estas partículas que estimulan nuestros receptores olfatorios en la mucosa nasal. Entonces nosotros percibimos el sentido del olfato. Viaja como una señal eléctrica hasta el bulbo olfatorio que está en el lóbulo frontal. También puede ser a través del gusto, sustancias que tienen partículas químicas, que esas partículas químicas interaccionan con los receptores de la lengua, que son las papilas gustativas, ¿no es cierto? Y que nosotros podemos captar y diferenciar los distintos sabores de las sustancias. Eso también es un receptor químico, la papila gustativa, que después transforma en un estímulo eléctrico para nosotros percibir un gusto, ¿sí? Y de hecho, a ustedes les ha pasado que a veces percibimos un gusto y como un olfato también, y lo asociamos con cuestiones que tenemos guardadas en nuestra memoria. Lo mismo que el sonido, ¿no es cierto? El gustos determinados lo asociamos a situaciones, a personas, ¿eh? Todo eso es por las cortezas de asociación que hay entre las distintas, ¿no es cierto?, áreas y las asociaciones que hay entre las distintas áreas. Entonces, hablamos de gusto, hablamos de olfato, hablamos de visión y audición, y nos está quedando la clase de hoy, que es el objetivo de hoy, que es la sensibilidad. Entonces, nuestro cerebro también recibe información a través de nuestros receptores sensitivos. Y bueno, ¿y qué es la sensibilidad somática? Entonces nosotros hablamos de una cosa es sensorialidad tiene que ver con los que acabamos de ver, ojo, oído, ¿no es cierto?, gusto y olfato, pero todo lo que es sensibilidad, porque la sensibilidad siempre creímos que era el tacto nomás. En la escuela primaria nos enseñaban que eran 5 los sentidos y que estaba el tacto. Pero la sensibilidad somática es más amplia. En la sensibilidad somática nosotros tenemos distintas formas de percibir la sensibilidad somática. ¿Y que son estas 5? El tacto, la propiocepción, la nocicepción, la sensibilidad térmica y la sensibilidad, ¿no es cierto?, vibratoria. Así que cuando hablamos de sensibilidad estamos hablando de todo esto, no hablamos solamente de tacto. Hablamos de tacto. Propiocepción tiene que ver con el poder darnos cuenta de cómo está nuestro cuerpo y las partes de nuestro cuerpo en el espacio. Eso quiere decir que tenemos receptores propioceptivos en músculos, tendones y articulaciones que nos permiten darnos cuenta si cerrando los ojos estamos agachados, sentados, en cuclilla, parados, apoyando la espalda. No hace falta tener los ojos abiertos para saber cómo está nuestro cuerpo, ¿sí? Porque nosotros nos sentamos en una silla y sentimos que estamos sentados, porque el glúteo apoya sobre la silla y ahí tenemos receptores en las articulaciones y en los músculos que nos están diciendo que el glúteo está apoyando sobre una silla. Entonces es la propiocepción. Es parte de lo que se llama sensibilidad profunda.
La nocicepción, noci quiere decir dolor, entonces viene de lo que es dolor, o sea que el dolor es también parte de la sensibilidad. Por eso, nosotros también el dolor lo incluimos en la sensibilidad somática, porque hay receptores para el dolor, receptores específicos para el dolor. Nosotros nos pinchamos o nos cortamos y nuestra corteza cerebral, ¿no es cierto?, sensitiva, capta eso y puede discriminar y puede decir, me estoy cortando, y puede asociar un corte de un pinchazo. Lo podemos diferenciar aún sin estar mirando. Por eso nos tienen que anestesiar cuando nos van a hacer lesiones en la piel o una operación, porque tenemos terminaciones nerviosas, ¿sí?, sensitivas de dolor, que produce una sensibilidad tan desagradable que necesitamos bloquearla a través de las drogas anestésicas. Después Pero tenemos la sensibilidad térmica. ¿Esa de la piel no sería del tacto también? Depende de los receptores que estimules, porque una cosa es que yo te pase o sientas que te camina una hormiga, y otra cosa es que te claven un cuchillo. Que te claven un cuchillo vas a sentir dolor. Si no sentís dolor y vas a sentir solamente algo que te raspa, sería como un tacto, pero generalmente el tacto es superficial. El dolor puede ser superficial o profundo. ¿Está claro? Bien, gracias. La sensibilidad térmica tiene que ver con la temperatura. Nosotros podemos discriminar si nos quemamos por frío o nos quemamos por calor. ¿Por qué? Porque tenemos receptores en nuestra piel para la parte de la sensibilidad térmica, ¿no es cierto?, del calor, y la sensibilidad térmica del frío. Y la otra sensibilidad es la vibratoria. Nosotros sabemos, por ejemplo, que las mujeres, sobre todo, que quizás llevan el celular en la cartera, que cuando tienen un celular y les vibra, lo sienten y no hace falta escucharlo. O lo ponemos sobre la mesa y sentimos, no por la audición, sino porque estamos apoyados, sentimos la onda vibratoria, como el celular vibra en la mesa y nos vibra el brazo. O si llevamos el celular en alguna parte del cuerpo, lo sentimos. ¿Eso por qué? Porque tenemos receptores de la vibración en nuestro cuerpo. De hecho, los genitales tienen receptores para la vibración, por eso existen los vibradores, para estimular los genitales. Entonces, todos los receptores de vibración también tenemos en nuestro cuerpo, por eso podemos sentir ciertas ondas de la frecuencia asociada a la vibración. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es la sensibilidad? La sensibilidad es una de las funciones, ¿no es cierto?, que tiene el sistema nervioso. ¿Para qué? Justamente la tiene ¿para qué? Para relacionarse con el medio ambiente. Para eso está la sensibilidad. Para que haya un intercambio, un intercambio de información entre el medio ambiente y el ser humano. Y de esa manera adquirimos conocimientos de todo lo que está pasando en el medio que nos rodea. ¿Cómo adquirimos conocimiento? Y porque vemos, si vemos que se está nublando, es porque hay un estímulo visual que le estamos mirando de que se nubla. Si sentimos un trueno, sabemos que puede llegar a llover porque está tronando. Entonces, gracias a todos los cambios que hay en el ambiente, producen estímulos a nuestro cuerpo y nosotros nos enteramos de lo que está pasando. De hecho, ustedes aprenden anatomo-neuro escuchando, mirando y estudiando, y eso lo hacen a través de un intercambio de lo que tienen en el material con los procesos mentales cognitivos que ustedes hacen. Entonces, la sensibilidad es fundamental porque nos permite conocer todas las modificaciones del medio ambiente. Un ciego puede conocer, lógicamente que puede conocer, no necesariamente tiene que tener vista. Con la vista se le limita el conocimiento, es verdad, lo mismo que al sordo, pero tienen otros elementos para poder tomar conocimiento. El ciego utiliza, ¿no es cierto?, el sistema braille para tomar conocimiento. El sordo utiliza la lengua de señas o la lectura de labios para tomar conocimiento. Entonces, si no tuviera la vista, no podría adquirir conocimiento. Y fíjense que todo eso es una actividad sensitiva de la sensibilidad o de la sensorialidad. El ciego tiene muy desarrollados los receptores del tacto para el sistema braille, que quizás que cualquiera de nosotros. Entonces, de esa manera nosotros nos permite la sensibilidad
protegernos de factores nocivos. Por ejemplo, si nos estamos pinchando, nosotros no esperamos que se nos entierre la espina en el pie. Si nos estamos pinchando, corremos el pie. Si nos va a picar la hormiga o nos picó, nos la sacamos. O si nos picó el mosquito, lo sentimos que viene cerca, lo tratamos de atrapar o de matar. O si vemos que hay una situación de amenaza hacia nuestro cuerpo, podemos esquivarla. Todo eso es gracias a la función de la sensibilidad. Por eso la función de la sensibilidad tiene que ver mucho con la protección del cuerpo, con la protección del organismo. ¿Está claro hasta ahí? ¿Me siguen? Yo no los veo porque tengo la pantalla, así que por eso les pregunto. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? No, profe. Bien. Fíjense, vamos a hablar un poquito de los receptores. Los receptores que nosotros tenemos, que se llaman receptores sensitivos, porque todas las vías, ¿no es cierto?, de la sensibilidad empiezan con el receptor. Si el receptor no lo estimula a alguien, no va a haber vía. Si no hay una luz que estimule la retina, no va a haber visión. Si no hay una onda sonora que estimule el órgano de Corti, no va a haber audición. Si no va a haber un cuchillo sobre la piel, no va a haber vía sensitiva del dolor. Si no hay algo que me queme y sea captado por mis receptores de la piel, yo no voy a sentir que me quemo ni por frío ni por calor. Entonces el primer eslabón de la vía es el receptor. Fíjense, yo acá les voy a mostrar esto. Esta es la vía. Nosotros estamos acá ahora, en el receptor. El estímulo sobre el receptor. El estímulo sobre el receptor. Depende del estímulo, va a ser el receptor que vaya a estimular. Valga la redundancia, como les digo. Si es una onda electromagnética, como es la luz, va a ir ¿a dónde? A los conos y bastones del ojo, no va a ir al oído. ¿Sí? Si es un vibrador, va a ir a los receptores de la vibración de la piel. Si es un clavo, va a ir a los receptores del dolor de la piel. Y así sucesivamente. Entonces vamos a estudiar ahora el receptor. Entonces, para estudiar el receptor, lo que nosotros tenemos que saber es que hay distintos tipos de receptores, ¿no es cierto? No, les estoy hablando, pero no miren porque no estoy siguiendo esta lámina, sino que les estoy dando otros contenidos antes. Los receptores yo los puedo clasificar desde el punto de vista funcional o anatómico, y desde el punto de vista funcional, como les dice la palabra, de acuerdo a la función, pueden ser los termorreceptores, se llaman así, termorreceptores, que ¿para qué serán los termorreceptores? Para la temperatura. Muy bien, para la temperatura. Voy a activar la cámara porque todavía no vamos a hablar de lo que está ahí en el Power. Bien, entonces vamos a tener los termorreceptores que son para la temperatura, ¿no es cierto?, dolor o frío, calor, frío o calor. Después tenemos los que se llaman mecanorreceptores. Los mecanorreceptores, si ustedes ven la palabra mecano, quiere decir mecánico, ¿sí? O de formación mecánica. Los mecanorreceptores son todos los receptores que nosotros tenemos en la piel para deformaciones mecánicas. Fíjense, si yo me pellizco la piel o me la deformo, como en este momento estoy haciendo con mi cara o con mi frente, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es produciendo una deformación mecánica de la piel, porque aplico una fuerza sobre la superficie, una presión, ¿no es cierto? Y modifico la piel. Todo eso es captado. Si yo me pellizco, si me pincho, más allá del dolor, primero voy a sentir una deformación mecánica. Eso se llaman mecanorreceptores. Después tenemos otros receptores que se llaman nociceptores. Nociceptores quiere decir que son los receptores para el dolor. Entonces, ¿dónde tenemos más nociceptores? Los nociceptores generalmente están ubicados en los órganos, en las vísceras huecas. Por eso tenemos el cólico renal que duele muchísimo. El cólico, cuando la vejiga está recontrallena, nos duele, porque es un órgano hueco que se dilata, se distiende. Nos duele el estómago, cuando está lleno el intestino. A las mujeres las trompas, cuando están por menstruar. El útero también duele. Los uréteres en el cólico renal, que duele muchísimo. Fíjense, todas las vísceras huecas tienen gran cantidad de nociceptores para el dolor.
Y hay un órgano que también produce mucho dolor, que todos lo hemos experimentado, porque somos seres humanos y todos hemos experimentado ese dolor alguna vez, es el dolor del tímpano. El tímpano es un órgano que duele muchísimo, por eso las otitis duelen un montón. ¿Sí? Porque el tímpano tiene mucha terminación nerviosa nociceptiva, es decir, para el dolor, ¿no? Por eso un alarido, un grito, produce un dolor muy grande en el oído, con grandes o elevados niveles a nivel de la audición, ¿no es cierto? De decibeles. Si yo me meto en un boliche con la música todo lo que da, y pongo el oído en el parlante, lo más seguro, además de que me quede sordo, que al principio me duela, ¿no? Porque el tímpano tiene gran cantidad de receptores sensitivos. Otros receptores sensitivos que hay es en el ojo, fíjense en la córnea, en todo lo que es la conjuntiva. Por eso nos pica, nos duele, porque acuérdense qué nervio es el que está acá en el ojo. ¿Cuál es el nervio que nos da la sensibilidad acá al ojo? Que por eso nos pica, nos duele. El óptico. El óptico. El segundo par. Rinden la semana que viene, tienen un 0. Es el trigémino. El trigémino es el que nos va a dar la sensibilidad a la cara. El óptico es el que nos permite ver. Entonces, el nervio trigémino, la rama oftálmica, que es las ramas que van a los ojos, yo eso se los dije cuando les vimos pares craneales, el nervio trigémino produce dolor, ¿no es cierto? La sensibilidad, picor, ardor y dolor en lo que sería toda la conjuntiva del ojo, porque hay receptores nociceptivos, receptores para el dolor. Después otros receptores, desde el punto de vista de clasificación funcional, están los receptores de onda electromagnéticas, que ya se los dije cuáles son, los conos y los bastones en la retina. Y el otro tipo de receptor funcional son los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores son los receptores que reciben estímulos químicos. Por ejemplo, como les dije recién, las papilas gustativas y la nariz. Todo lo que tiene que ver con las terminaciones nerviosas a nivel olfatorio en la nariz. Esa es la clasificación funcional de los receptores. Pero existe una clasificación que es anatómica. ¿Qué quiere decir esto? Que los receptores al microscopio, porque los receptores son dispositivos que están en la piel, ¿no es cierto?, que están formados por distintos tejidos. Cuando yo los miro al microscopio, los receptores en un corte de piel, voy a ver receptores, así como voy a ver el pelo, voy a ver el folículo piloso, voy a ver vasos sanguíneos en la piel, voy a ver unos cúmulos raros, ya lo van a ver cuando estudian en el libro, van a ver los receptores que hay en la piel, que son los receptores sensitivos. Y esta clasificación anatómica de los receptores se divide en dos. Los que tienen cápsula y los que no tienen cápsula. Es decir, los encapsulados y los no encapsulados. Los receptores encapsulados, ¿sí?, tienen como una cápsula, son como una cebolla. Se parecen a una cebolla, las capas de una cebolla. Entonces, las capas de la cebolla son como una cápsula. Eso véanlo después en el libro. En esos receptores tenemos unos que se llaman corpúsculos de Meissner. Ese es el nombre propio, corpúsculos de Meissner. Y los corpúsculos de Meissner predominan en las plantas y en las palmas. Ahí tenemos gran cantidad de corpúsculos de Meissner. Por lo tanto, si tenemos muchos en las palmas y en las plantas, ¿para qué estarán asociados los corpúsculos de Meissner? ¿Para el tacto? Muy bien, para el tacto. Entonces, por ejemplo, los ciegos tienen gran cantidad de corpúsculos de Meissner en los pulpejos de los dedos para poder leer braille. ¿Sí? Entonces, el corpúsculo de Meissner está asociado al tacto. Después tenemos los corpúsculos de Pacini, que se llama. Los corpúsculos de Pacini son corpúsculos que están asociados con la vibración, son los receptores de la vibración. ¿Dónde están? Como les dije recién, en los genitales externos y sobre todo en las articulaciones. Si ustedes se ponen un celular vibrando en una articulación, por ejemplo en el codo, si ustedes se lo ponen acá en el codo, lo van a sentir mucho más fuerte la vibración del celular que si se la ponen, supónganse, acá en la mitad del brazo o en la pierna. ¿Por qué? Porque en las articulaciones hay mayor cantidad de receptores de Pacini que en otro lado. ¿Sí? Y después, otros corpúsculos que están ahí, que son los encapsulados, son los corpúsculos de Ruffini. Los corpúsculos de Ruffini están asociados con el estiramiento. Es decir, son mecanorreceptores los de Ruffini.
asociado con el estiramiento, por ejemplo, un pellizcón, un empujón. ¿Ah? Si a mí me ponen la mano en la espalda, yo sin ver siento que me están poniendo una mano, siento que me empujan o hacen presión. O si siento que me pellizcan, ¿no es cierto? Porque se produce una deformación mecánica, un estiramiento de la piel. Esos receptores, que son los corpúsculos de Ruffini, responden a estiramientos de la piel. ¿Ah? Y estos corpúsculos de Ruffini se encuentran sobre todo en la piel con pelos. ¿Ah? Piel con pelos, como pueden ser las piernas, los brazos, ¿ah? La piel que tiene mayor cantidad de vello. ¿Ah? Ahí tenemos los Ruffini. Esos son los encapsulados, los que tienen la cápsula. Y los no encapsulados son dos. Los discos de Merkel, o los corpúsculos de Merkel, que son para el tacto, es decir, son similares a los de Meissner, que son para el tacto, pero los de Meissner tienen cápsula. Los de Merkel no tienen cápsula. Y estos de Merkel están sobre todo en la punta de los dedos también y en los folículos pilosos. Por ejemplo, en los lugares donde nosotros tenemos pelos, si ustedes se fijan y nos camina una hormiga o se nos asienta una mosca, nosotros ahí nomás lo sentimos. ¿Por qué lo sentimos? Porque estos corpúsculos están pegados al pelo. Entonces, como se para la mosca cerca al pelo, no es que el pelo tenga sensibilidad, es el receptor que está al lado que le da la sensibilidad. Entonces nosotros sentimos la mosca, la hormiga o el insecto que se nos para en la piel con pelo. Lo vamos a sentir mucho más rápido que si se para o se asienta en la piel que no tiene pelo. Entonces eso depende de los receptores. Y los otros, que son los famosos nociceptores de los no encapsulados, que son las famosas terminaciones nerviosas libres. Así se llaman, terminaciones nerviosas libres. Son terminaciones nerviosas libres, pues se los dice la palabra, están libres, no están encapsuladas. Viene el axón de la neurona, que sería el nervio, ¿no es cierto? Y se distribuye en la piel. Entonces como que yo pincho directamente el nervio. Esa es la terminación nerviosa libre. Por eso duele, y duele mucho. Y ahí tenemos en la piel, en los huesos, ¿no es cierto? En, como les decía, en el tímpano, en todo el tubo digestivo, porque producen gran dolor, porque están muy expuestas, están muy hacia afuera, entonces producen dolor. Sobre todo en la piel, en los músculos, en la córnea, en el ojo. Esas son, por ejemplo, receptores no encapsulados que se llaman terminaciones nerviosas libres. ¿Sí? ¿Están hasta ahí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Profe, y por ejemplo, a ver, mi mamá, cuando cortamos en el plato, que a veces el tenedor o el cuchillo hace ruido, ese sonido como agudo, a ella dice que le duelen los dientes. ¿Eso también es por la sensibilidad o no? ¿Cómo? No entendí la pregunta. O sea, como que si a ver, no sé si los dientes en sí. Es como cuando uno hace sonar la tiza en el pizarrón Ajá, y produce el escalofrío, sería como una cosa así. Eso tiene que ver con claro. las asociaciones que hay, claro. Tiene que ver una asociación que hay de la parte auditiva, ¿no es cierto?, con la sensibilidad y los receptores. Cuando vieron que hacen así con la tiza en el pizarrón y uno se pone loco, hay gente que no lo soporta. O, por ejemplo, cuando uno toca algodón o ciertas estructuras que tienen que ver, claro, con la sensibilidad. Eso es por las asociaciones que hay entre las vías. Exactamente. Bien, vamos entonces ahora a seguir con lo que les estaba yo mostrando del power. ¿Lo ven ahí? ¿Lo están viendo? Sí, profe, se ve. Bien. Entonces, fíjense, tenemos exteroceptores y propioceptores. Se los dice la palabra, exteroceptores. Son los receptores cutáneos quiere decir que están en la piel, que transmiten las sensaciones superficiales de la piel. Entonces, los receptores cutáneos, los exteroceptores, tienen que estar en la superficie de la piel. Y esos que están en la superficie de la piel son los receptores del tacto, los receptores del dolor superficial, como les decía la compañera, quizás si yo me corto con una gilet, es un corte superficial, es de la piel. Ahora, si yo me entierro un cuchillo, va a ser un corte más profundo, por lo tanto va a involucrar distintas capas de la piel. Pero todo lo que es superficial son los que se llaman exteroceptores. Ahí tenemos el tacto, el dolor superficial, la temperatura, el prurito es la picazón y el cosquilleo.
Todo eso son exteroceptores. En cambio, los propioceptores son los que conducen las sensaciones somáticas más profundas, o sea, que viene de lo más profundo, viene, ¿no es cierto?, de los músculos, de las articulaciones, del oído interno y de la parte de la capa más profunda de la piel. Ahí ya tenemos los propioceptores, que es lo que yo les decía, los receptores del movimiento, los receptores de la posición del cuerpo, los de la vibración, porque la vibración es una sensibilidad profunda, ¿eh? La presión, el dolor profundo y también el equilibrio. Acuérdense que el equilibrio, toda la parte vestibular, también es sensitivo. Por más que nosotros lo asociamos con lo motor, pero acuérdense que la vía vestibular, yo en la última clase les dije que la vía vestibular llegaba ¿a dónde? A la corteza somatosensorial, a la corteza sensitiva llegaba. ¿Eh? Entonces, el equilibrio y la sensación vestibular también es de la sensibilidad profunda. ¿Mm? Entonces, todo lo que es el equilibrio y el vestibular, la vía vestibular, es de la sensibilidad profunda. ¿Sí? Bien, tenemos sensaciones que se llaman discriminativas, que son aquellas sensaciones que están vinculadas a los receptores mecánicos, como les decía, ¿eh? Y a las vías de la columna dorsal. Acuérdense que la médula, cuando la profesora les explicó médula espinal, acuérdense que la médula se divide en dos, en una parte anterior y una parte posterior. La parte posterior es sensitiva, así que ahora vamos a ver toda la parte posterior de la médula. Cuando vimos la parte motora, vimos toda la parte anterior. Vimos la motoneurona alfa, la motoneurona gamma, el asta anterior, los tractos descendentes que viajaban por la parte anterior. Ahora vamos a estudiar todo al revés, vamos a estudiar toda la parte posterior. Las astas posteriores, el ganglio de la raíz posterior, ¿no es cierto? Los haces que suben, porque acuérdense que la vía sensitiva sube por la parte posterior y la motora baja por la parte anterior de la médula, ¿sí? Esto es fundamental que lo tengan claro. Las aferencias suben. ¿Por dónde? Por la parte posterior de la médula. Las eferencias bajan por la parte anterior de la médula, que es motora. ¿Sí? Entonces nosotros podemos discriminar textura, nosotros con nuestros dedos y cerrando los ojos, podemos discriminar algo rugoso, algo liso, ¿no es cierto? Las distintas texturas que puedan tener las superficies que tocamos. Podemos localizar un punto, supónganse, a mí me toca en la espalda o me pica la espalda y me pica en un punto, y yo puedo decir, no, es más a la derecha, más arriba, más abajo, más a la izquierda, más al medio, al lado de tal cosa. ¿Sí? Esa sensibilidad es bien discriminativa, porque es bien localizada. ¿Ah? Esa es bien localizada. Cuando nosotros podemos discriminar entre dos puntos estimulados, a eso le llamamos epicrítico. Cuando solamente localizamos un solo punto, es protopático. Es decir, la sensibilidad protopática es la sensibilidad más gruesa. ¿Sí? Me tocaron la espalda, puedo decir qué punto, ¿sí? O qué zona por ahí. Pero la epicrítica es bien puntual. ¿Ah? La epicrítica es la discriminación entre dos puntos estimulados. Yo estimulé este punto y estimulé este otro punto y yo puedo decir cuáles fueron los dos puntos. A eso se le llama sensibilidad epicrítica. ¿Ah? También podemos discriminar el peso. Nosotros levantamos una bolsa de papas y levantamos una bolsa de algodón y podemos discriminar cuál es más pesada y cuál no. ¿Ah? Entonces esa es una sensación discriminativa. Podemos reconocer números o letras escritas sobre la piel. ¿Quién no ha jugado a que le escriben una letra atrás de la piel y uno tiene que adivinar qué letra es? O qué le escribieron en la espalda. Eso todo lo hemos hecho alguna vez. Eso también es una sensación discriminativa, porque yo puedo, ¿no es cierto?, hacer una asociación y leer la palabra que me escribieron en la espalda, me la van escribiendo. ¿Sí? Eso es lo discriminativo. En cambio, las sensaciones propioceptivas, ¿sí?, que son las más profundas, que las que vimos recién, del movimiento, del equilibrio, de la vibración, de la posición, ¿sí? Todas estas son receptores más profundos. Eso es lo que se llama sensibilidad propioceptiva, que es lo que yo les estaba diciendo recién. Entonces, quédense con que la sensibilidad discriminativa es el tacto. Y hay dos tipos de tacto, el protopático y el epicrítico. El protopático es el más grueso, el que es difícil de localizar, es localizable, pero es más difícil de discriminar los puntos. En cambio, en el epicrítico sí puedo discriminar puntos.
¿Ah? Y la sensibilidad profunda, que es la propioceptiva. Es esto. ¿Qué quiere decir propiocepción? Capturarse a sí mismo. ¿Y qué es lo que es capturarse a sí mismo? Tener idea de dónde está uno parado, cómo está en la posición en el espacio, percibir los movimientos de nuestro cuerpo. ¿Eh? Eso es la propiocepción, percibirse uno mismo. Las partes del cuerpo se mueven, ¿eh? Los movimientos son captados por todo este sistema propioceptor, que son de los músculos, las articulaciones, los huesos, ¿eh? Y asociarlos con el aparato vestibular, que es el que ya habíamos visto, con el equilibrio. ¿Sí? Acuérdense que depende de si yo movía la cabeza para un lado o para el otro, se estimulaban una zona del oído, y si yo hacía una aceleración angular que se llama, o rotatoria, ¿sí? Se estimulaba los conductos semicirculares, y si yo hacía una aceleración lineal era el utrículo y el sacro. Entonces, toda esta propiocepción, que es la que reúne la información de los músculos, las articulaciones, los huesos y el aparato vestibular, es lo que se llama propiocepción. ¿Sí? Se da sentido al movimiento, a la posición, ¿eh? Que tiene nuestro cuerpo. ¿Está claro hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos al tacto. El tacto, entonces, es la sensibilidad cutánea. Se lo llama también sensibilidad táctil. Pero el tacto, ¿eh? Puede ser dolor también, sensibilidad térmica, puede ser temperatura, ¿eh? Y tacto simplemente que me toquen, sin producirme dolor y sin que me transmitan una energía calórica. ¿Eh? Simplemente sentir que me tocan la piel, que se me deforma la piel, que me pellizcan la piel. ¿Eh? Eso es entonces sensibilidad táctil, térmica y sensibilidad nociceptiva o dolorosa. Cada una de estas sensibilidades tiene sus receptores, como ya los vimos. Vimos los receptores del dolor, los nociceptores, vimos los receptores del tacto, los discos de Merkel y los corpúsculos de Meissner, vimos los de la sensibilidad vibratoria, ¿eh? Y también vimos las de la sensibilidad térmica, ¿no? Entonces cada uno tiene sus receptores. Volvemos a lo que les había dicho, sensibilidad gruesa, la protopática, esa es la gruesa, es la sensibilidad más primitiva, es difusa, ¿eh? Poco nada diferenciada, ¿eh? No discrimina tanto esta. El sujeto no puede localizar con clara precisión el lugar, ni discriminarlo. En cambio, en la epicrítica sí es la sensibilidad táctil fina, donde yo digo, acá me duele, acá siento, ¿eh? Ahí me pinchó. ¿Eh? Esa es la epicrítica. En cambio, la protopática, como les digo, es gruesa. No puedo discriminar bien dónde es. ¿Ah? Me duele la espalda, y me duele toda la espalda. ¿Sí? O me duele toda la pierna. Pero no puedo decir dónde me duele más. Pero la epicrítica, sí, digo acá, es este punto el que me duele. ¿Está claro? Dolor. El dolor es una sensación especial, penosa, desagradable, ¿ah? Que siempre el dolor implica que hay un daño en el tejido, un daño tisular. ¿Ah? La sensibilidad del dolor se lo conoce como algesia. ¿Ah? Algesia. Por eso nos tomamos analgésicos, para que no nos duela. ¿Ah? En las vías del dolor, ustedes las van a leer en el libro como las vías de la algesia. Algesia quiere decir del dolor, de la sensibilidad del dolor. ¿Ah? Y la analgesia es justamente lo opuesto. ¿Mm? Y la sensibilidad térmica se lo conoce como termoestesia. ¿Mm? Siempre el sufijo esia quiere decir sensibilidad. Al termoestesia de la temperatura. ¿Está? Bien. Entonces hasta ahí llegamos que tenemos el estímulo que actúa sobre un receptor, que esto estamos viendo, ¿no es cierto? Vimos los receptores, el estímulo, y bueno, ¿y qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Tiene que viajar el dolor hasta mi corteza cerebral para que yo me entere qué es lo que está doliendo, qué me está pasando, para que yo me aleje de esa fuente y me proteja. Porque si no, ¿sí? La araña me va a picar, el clavo se me va a seguir metiendo, la espina se me va a seguir enterrando, ¿ah? O me voy a seguir quemando con el cigarrillo. Entonces me tengo que enterar. Y para yo enterarme tengo que llegar la información al centro integrador, que el centro integrador, ¿cuál es? La corteza cerebral. ¿No es cierto? Entonces, el estímulo llega al receptor que está en la piel.
Y de la piel tiene que llegar hasta el centro integrador, que es la corteza, para tomar conocimiento, conciencia, decir, el pucho se te está terminando, te estás quemando la piel del dedo con el cigarrillo, hace algo. Una vez que yo interpreto esto, hago asociaciones y armo mi vía eferente, que es la del muscular. Que va ¿a dónde? Al músculo, para que yo tire el cigarrillo, corra el dedo, empuje, mate al mosquito, etc. Todo esto nosotros ya lo vimos. Todo lo que es la eferencia, el efector y la respuesta. Ahora estamos viendo esta parte. Entonces, de esta manera les queda integrado lo que yo en las primeras clases les decía, que el sistema nervioso tiene un centro de integración que tiene una aferencia y una eferencia, y actúa con estímulo-respuesta, ¿ven? Estímulo-respuesta. El estímulo es sensitivo y la respuesta es motora. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Bueno, fíjense acá la sensibilidad. Fíjense qué es lo que pasa. Esto más o menos es la vía, esto es lo que pasa. Esta es la vía sensitiva. Nosotros tenemos, supónganse, está vibrando el celular, que es una sensibilidad propioceptiva o sensibilidad profunda, vibratoria. Vamos a poner otro ejemplo. Que supónganse que necesitamos saber cómo está nuestro cuerpo en el espacio. Nos estamos moviendo y necesitamos saber dónde está nuestro cuerpo en el espacio. Entonces empiezan a actuar los receptores de la piel, de los huesos, de los tendones y las articulaciones, porque tiene que ver con el movimiento, ¿no es cierto? Entonces se estimulan todos los receptores de la propiocepción. De ahí viaja el nervio, ¿no es cierto? Porque el receptor está quietito en el hueso, en la articulación, en el tendón, pero viaja el nervio, es un nervio sensitivo, son los nervios espinales, ¿no es cierto? Los nervios que salen de la médula. Acuérdense que los nervios que salen de la médula se forman por unos ramos anteriores y unos posteriores. Los ramos anteriores son motores y los posteriores son sensitivos, así que la información sensitiva va a viajar por los ramos posteriores. Es una información aferente, va a ir desde afuera hacia la médula. ¿Y va a ingresar por dónde? Por el ganglio de la raíz posterior. Acuérdense que estaba el ganglio de la raíz posterior en la parte de atrás. Por eso es un ganglio sensitivo, que había una neurona ahí, que era la neurona del ganglio sensitivo, que era una neurona unipolar, que tenía un axón para un lado y un axón para el otro. ¿Sí? Entonces, lo mismo que pasaba en el arco reflejo. Ingresa al ganglio de la raíz posterior, que se llama ganglio espinal, y del ganglio de la raíz posterior, ahí recién entra la médula. Y va a entrar por la parte de atrás, porque acuérdense que la parte sensitiva es la parte de atrás. Y ahí sí va a subir. A diferencia del arco reflejo, ¿no es cierto? Que iba del ganglio de la raíz posterior directamente a la motoneurona alfa, en la parte anterior. Y ahí se hacía el arco. Acá no hay ningún arco reflejo. Acá la vía sensitiva entra a la médula por la parte posterior, por la sustancia gris, por la neurona sensitiva, ¿no es cierto? Que está en la sustancia gris en el asta posterior, y ahí empieza a ascender, en el cordón blanco. Acuérdense que asciende, hace sinapsis en esa neurona, del ganglio espinal a la neurona de la médula, y de ahí empieza a subir por el tracto blanco, los haces sensitivos. Ese haz sensitivo se llama fascículo gracilis, porque lleva la información, ¿no es cierto?, propioceptiva y vibratoria la llevan el gracilis y el cuneiforme. Cuando ustedes respondieron en la guía de motricidad, tenían que responder uno de los fascículos y decir qué tipo de información llevaban esos fascículos. Y unos eran el fascículo gracilis y cuneiforme. Y el fascículo gracilis y cuneiforme llevan información propioceptiva y vibratoria. Entonces son cordones blancos, son vías, son haces, sustancia blanca con mielina, que van ascendiendo para ir a llevar todo a la corteza, para decir, che, te está vibrando el celular, che, fíjate cómo tenés el cuerpo en el espacio, si estás arrodillado, si estás parado, si estás sentado, si te vas a caer. Entonces va ascendiendo y a nivel del bulbo se produce lo que se llama la decusación de los lemniscos. Acá también se cruza la vía sensitiva, fíjense, como la motora se cruzaba bajando, la sensitiva se cruza subiendo. Esto se llama decusación de los lemniscos, así lo van a leer, en la zona entre el bulbo y la médula. ¿Sí? Sigue subiendo, ven, lemnisco. Sigue subiendo, pasa por el mesencéfalo y llega al tálamo.
ahí hace otra sinapsis. Porque acá en el tálamo, acuérdense que el tálamo es un órgano que permite pasaje de estímulos a la corteza. Es como si fuera una aduana el tálamo. Deja pasar algunos estímulos y otros no los deja pasar. Todas las vías pasan por el tálamo. La motora que baja pasa por el tálamo. La sensitiva que sube pasa por el tálamo. La visual pasa por el tálamo. La auditiva pasa por el tálamo. La única vía que no pasa por el tálamo, la única, y eso es pregunta de examen, es la del olfato. El olfato no pasa por el tálamo. Entonces, todas las vías pasan por el tálamo porque el tálamo es como si fuese un filtro, un colador. Deja pasar algunos estímulos y otros no. Los estímulos relevantes los deja pasar para que vayan a la corteza. Los estímulos irrelevantes no los deja pasar, por lo tanto nosotros ni nos enteramos. Por ejemplo, un ejemplo, supónganse. Alguien nos dice, te está caminando una hormiga, y uno no la sintió. Ese estímulo quiere decir que se produjo todo el ascenso, pero como no fue lo suficientemente intenso, el tálamo no lo dejó pasar. Y al no dejarlo pasar, nosotros no nos enteramos porque no llegó a la corteza. En cambio, hay hormigas que sí nos caminan por la espalda y nosotros nos damos cuenta. Eso es porque el estímulo era suficiente intenso y el tálamo lo dejó pasar. Y nosotros nos enteramos. Pero a veces, nosotros no nos enteramos de muchas cosas que nos están pasando y nos los tienen que decir otros. ¿Qué quiere decir? ¿Que no teníamos sensibilidad? Sí, sí teníamos sensibilidad. Subió, pero llegó al tálamo y el tálamo dijo, no, pero no es de mucha importancia, no la voy a dejar pasar. Y no pasó a la corteza sensitiva. Acuérdense que lo que pasa a la corteza es lo que nosotros nos enteramos. Todo lo demás nosotros no nos enteramos. Por eso, en la esclerosis múltiple, como enfermedad siempre se los pongo, si hay una afectación de la sustancia blanca, que es todo este tracto, ¿no es cierto? Si hay una afectación de la sustancia blanca donde se destruye la mielina, la persona con esclerosis múltiple quizás viaja, pero en algún momento se pierde el estímulo. Ustedes saben que si no tiene mielina no se produce la conducción saltatoria. Entonces, si no se conduce, no llega, y si no llega, no siento. Entonces, ¿qué le pasa al enfermo de esclerosis múltiple o al diabético que se le afectan los nervios por la diabetes o al alcohólico que se le afectan los nervios por el alcoholismo? Se le van destruyendo los nervios, entonces no viaja la información, y al no viajar, no llega a la corteza y no se entera. Entonces, en el tálamo se produce la otra sinapsis. La primera en el ganglio, acá abajo, ganglio espinal, ganglio de la raíz posterior. La segunda sinapsis en la misma médula, en la parte posterior. La tercera sinapsis en el tálamo. Y la cuarta sinapsis ya en la corteza. Acá en el tálamo hay un montón de núcleos, ustedes los van a tener que estudiar y van a tener que asociar. Los núcleos del tálamo con la vía sensitiva, los núcleos del tálamo con la vía visual, los núcleos del tálamo con la vía motora, los núcleos del tálamo con la vía auditiva. Y acá van a núcleos talámicos asociados con la vía de la sensibilidad. Y de ahí se proyectan los haces y van a hacer sinapsis en la parte final, a las neuronas finales, que son las de la corteza sensitiva. ¿Sí? Y una vez que hace sinapsis la corteza sensitiva, yo me entero de lo que pasa. Inmediatamente esta corteza, ¿con quién hace sinapsis? Y con la motora, con la que ya vimos. Entonces ahí baja la información y se completa el circuito. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, Bien. Entonces, les decía, los receptores, por ejemplo, la vía táctil protopática, la del tacto grueso, difuso, que no lo puedo discriminar. Empiecen los receptores, Merkel, en cualquiera de esos. De ahí viaja la primera neurona, que ¿dónde estaba? Les dije en el ganglio en la raíz posterior. De ahí va a hacer sinapsis con la segunda neurona, que ¿dónde estaba? En la médula, en el asta posterior de la médula. De ahí sube hasta la tercera neurona. ¿Dónde estaba la tercera neurona? En el tálamo, en el núcleo ventroposterolateral, así se llama. Núcleo ventral o posterior del tálamo. Ventroposterolateral. Ese núcleo es el de la sensibilidad. Esa vía que sube es la que ustedes han leído como espinotalámica. La vía espinotalámica, espino, médula, talámica, tálamo, de la médula al tálamo. Las vías espinotalámicas llevan sensibilidad de tacto, dolor, temperatura. Entonces, acá tienen la vía receptor,
primera neurona, segunda neurona, la tercera neurona al tálamo, y a la cuarta a la corteza. Esta vía se llama espinotalámica, ¿eh? En el caso, cuando lleva dolor y temperatura, es la espinotalámica lateral. Y la anterior es solamente presión. Acuérdense de vuelta, en la guía esa de médula que ustedes tenían, donde tenían el fascículo gracilis cuneiforme, también tenían dos haces, y yo les puse. ¿Qué función tienen los haces espinotalámico lateral y espinotalámico anterior? Bueno, es esto. El espinotalámico lateral lleva información de dolor y temperatura. En cambio, el espinotalámico anterior viaja la información del tacto. Entonces, el tacto viaja por la anterior. Fíjense acá. Anterior. Por la espinotalámica anterior. Tacto. Y dolor y temperatura por el espinotalámico lateral. ¿Sí? Bien, fíjense acá lo tienen, ¿ven? Terminación del folículo piloso, que es el receptor, ¿ah? O corpúsculo de Pacini, o corpúsculo de Meissner, todos estos están en la piel. ¿A dónde va lo primero? A la primera neurona. ¿Dónde está? En el ganglio de la raíz posterior. Fíjense, está fuera del sistema nervioso central, está en el periférico, porque los ganglios eran sistema nervioso periférico. ¿Ah? Ganglio de la raíz posterior. De ahí, fíjense, entra por la parte posterior de la médula, no anterior, posterior. Hace sinapsis en la segunda neurona. La segunda neurona es la neurona sensitiva del asta posterior de la médula. ¿Sí? Y ahí, ¿qué hace? Sube, se cruza, acuérdense que se cruzaba en el bulbo, y sube el haz, sustancia blanca, supongamos espinotalámico. Sube el fascículo espinotalámico, o sea que si es espinotalámico anterior, ¿qué lleva este? ¿Qué dije recién? ¿Qué información lleva el espinotalámico anterior? Del tacto. Tacto, muy bien, tacto. Entonces te lleva tacto, tacto, tacto y llega al tálamo, a la tercera neurona, en el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Y el tálamo proyecta la corteza sensitiva. ¿Ven? ¿Sí? ¿Ven cómo ahora estudiamos el camino de ida? Las clases pasadas estudiamos el camino de vuelta, de la respuesta. Ahora estamos estudiando el camino aferente. Entonces, de vuelta, receptor, primera neurona en el ganglio de la raíz posterior, segunda neurona en la médula espinal en el asta posterior, sube, se cruza en el bulbo, sube el haz espinotalámico anterior, sube hasta la tercera neurona en el tálamo, núcleo ventroposterolateral del tálamo, y de ahí se proyecta a la corteza, para que las neuronas de nuestra corteza sensitiva sean conscientes de lo que nos está pasando. Lo que no llegue acá a la corteza, nosotros no somos conscientes que nos está pasando. ¿Está claro? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Bien, fíjense acá también lo mismo. ¿Sí? El ganglio de la raíz posterior, fíjense ahí. Como del ganglio entra por la parte posterior, hace sinapsis con la neuronita que está acá en el asta posterior, ¿ven? Segunda neurona. Asta posterior. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Bien. A ver. Vamos acá. ¿Sí? Segunda neurona, hasta posterior. Fíjense qué pasa acá. ¿Qué hizo acá? ¿Qué hizo? Cruzó. ¿Ven? Esa es la decusación de los lemniscos. Decusa y asciende. En la zona entre el bulbo y la médula se decusa. Y sube, fíjense, por la parte, ¿no es cierto? Por la sustancia blanca, sube. Y este es el haz espinotalámico lateral. Si es espinotalámico lateral, ¿qué lleva? Miren acá arriba. ¿Qué lleva? Dolor y temperatura. Perdón. Muy bien, dolor y temperatura, ¿sí? Sube, 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 llega al tálamo, Llega al tálamo, acá en el tálamo, y ahí se proyecta a la corteza.
Bueno, a ver, acá no les voy a hacer más lío porque fíjense acá lo mismo, ¿ah? El receptor, el ganglio de la raíz posterior, entra por atrás, por la parte de la neurona sensitiva, se decusa, ¿ah? Y sube el haz espinotalámico, ¿ah? Hasta llegar, ¿sí?, al tálamo. ¿Mm? Y en el tálamo hace sinapsis, ahí en el tálamo, ¿ven? La tercera neurona de ahí a la corteza cerebral sensitiva. Acuérdense a dónde va, el homúnculo. ¿Se acuerdan cuando vimos el homúnculo motor y el sensitivo? El hombrecito ese que estaba el motor y el sensitivo. Bueno, acá va a ir a cada parte del cuerpo, ¿sí?, que representaba el homúnculo. ¿Mm? Acuérdense cuáles tenían mayor representación sensitiva. La lengua, los labios, los dedos, los genitales. ¿Ah? Esas eran las representaciones de nuestra corteza de las mayores partes del cuerpo que tenían sensibilidad. Entonces va a ir a buscar a esa zona de acuerdo a las zonas que nos estemos estimulando. ¿Se entendió? Fíjense, estos son receptores, ¿ven? Así son los receptores, así se ven al microscopio. ¿Ah? Fíjense, esta es la piel, de la parte del epidermis, el pelo, y ahí abajo tenemos todos estos receptores. ¿Ah? La glándula sebácea, ¿ah? El corpúsculo de Pacini, fíjense que es encapsulado. ¿Ah? El corpúsculo, otro corpúsculo de Pacini, encapsulado. ¿Sí? ¿Ven? Acá tenemos un Pacini, fíjense, esto es encapsulado. ¿Ah? ¿Sí? Acá tenemos otro corpúsculo. ¿Mm? Y así son los distintos corpúsculos. Por eso, estos son los receptores sensitivos. Así es como son los receptores de la sensibilidad. Pacini, ¿no es cierto? El Ruffini, todos los que vimos que son los Olmeisner, que son los encapsulados. ¿Ah? ¿Ven? Ese es un corpúsculo de Pacini al microscopio, en una tinción. Así se ve en un corte de piel. ¿Mm? El corpúsculo de Pacini. Bien, bueno, ya con esto terminamos lo que es sensibilidad. ¿Mm? Que es toda la parte, digamos, de la sensitiva que les quería dar el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, estoy. Bien, bueno, van a revisar entonces con la profesora ahora la parte de las guías, les mandé un video, no sé si lo pudieron ver, y les mandé la clase de hormonas del sistema endocrino, para que ya más o menos tuvieran casi todo el material. ¿Pudieron ver el video? Era de los pares craneales. Sí, sí. ¿Les ayudó por lo menos a ver un poquito más lo de los pares craneales? Sí, estaba muy completo. Bien. Bueno, perfecto entonces. Bueno, con hoy se terminan entonces las clases. Ya nos encontraremos la semana que viene directamente.